Bueno, buenas noches. Mi nombre es Francisco Mesa. El día de hoy vengo a exponer la parte 2 sobre el caso del colapso del edificio para la materia de probabilidad y estadística de la Universidad Olympe Newton. Bueno, entonces empezamos. Mi trabajo se llamará el análisis de casos de pruebas de hipótesis y correlación. Vamos a empezar primero con unas incógnitas que tenemos. ¿Cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve? Pues una prueba de hipótesis es como un procedimiento estadístico que se utiliza para la toma de decisiones que son basadas en datos muestrales. El propósito de esto es determinar si existe evidencia suficiente para aceptar o rechazar una afirmación sobre una población. La construcción de una prueba de hipótesis generalmente sigue cinco pasos. El paso uno, pues, es formular las hipótesis, valga la redundancia. Se plantean dos afirmaciones opuestas, que está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ejemplo, hipótesis nula, representa la situación inicial o la ausencia de efecto. En hipótesis alternativa es la que representa lo que se desea mostrar. Por ejemplo, hipótesis nula, la resistencia del suelo es adecuada para soportar a la estructura. Hipótesis alternativa, la resistencia del suelo no es adecuada para soportar la estructura. Como paso 2, se debe seleccionar el nivel de significancia. Se define como el nivel de error permitido en la decisión normalmente. Por ejemplo, es 0.05, lo que significa es aceptar un 5% de probabilidad de equivocarse. Es lo que normalmente es. Paso 3, se debe calcular el estadístico de prueba. Dependiendo, se puede utilizar la prueba Z, T-Student o Chi cuadrado, entre otros. Paso 4, se debe comparar el valor crítico o p-valor. Se determina, es que esto es lo que determina si los resultados observados pues son suficientemente extremos para rechazar la hipótesis nula. El paso 5 pues es tomar una decisión. Es como cuando se concluye si existe evidencia estadística suficiente para rechazar o no la hipótesis nula. ¿Para qué sirve esta hipótesis? Pues las pruebas de hipótesis para mí son ampliamente utilizadas en ingeniería o medicina o economía y ciencias sociales. Pues es que ellas permiten como tomar decisiones objetivas que sean basadas en evidencia y no únicamente en opiniones o percepciones. ¿En qué consiste un análisis de correlación? El análisis de correlación es una técnica, pues estadística que permite como medir el grado de relación existente entre dos variables que son cuantitativas. El principal objetivo de él es como responder preguntas como cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o existe alguna relación entre ambas variables. Esas son incógnitas que surgen que ella los puede ayudar a resolver. De las medidas más utilizadas en el coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación de Pearson y sus valores oscilan entre -1 y 1 positivo. Aquí tenemos un ejemplo, el valor de la correlación, la interpretación, y pues la correlación mide como la asociación entre variables y no demuestra causalidad. ¿De qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? Pues yo siento que la correlación permite como identificar patrones y relaciones que hay entre las variables que pueden pasar desapercibidos a simple vista. Algunos ejemplos son la relación entre horas de estudio y rendimiento académico o la relación entre consumo de combustible y distancia recorrida. En el caso de estudio, la correlación ayuda a comprender si las características geotécnicas del terreno o los eventos sísmicos tienen alguna relación con las condiciones que pudieron favorecer el colapso del edificio. Desarrollo del caso práctico. Bueno, la hipótesis sobre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. El edificio analizado fue construido sobre un terreno predominante, arcilloso. La resistencia a la comprensión del suelo registrada fue 12.5, 14.2, 10.8,
11.9 y 13.6 MPa. Yo planteo la siguiente hipótesis. Hipótesis nula. La resistencia promedio del suelo es adecuada para soportar la estructura. Hipótesis alternativa. La resistencia promedio del suelo no es adecuada para soportar la estructura y pudo contribuir al colapso. Entonces vamos a continuar, vamos a resolver esta hipótesis. ¿Cuál de las dos es? Tenemos la prueba de hipótesis como resistencia de MPa, los valores que les había nombrado. La media, pues teniendo en cuenta los valores de resistencia sería 12.6. Tendría una desviación estándar de 1.31 y un tamaño de muestra de 5. Ah, bueno, y un valor de referencia de 13. ¿Qué se debe hacer en este caso? Se debe hacer la prueba de T-Student porque la muestra es pequeña. Entonces, aquí pueden observar la fórmula. Entonces, solamente se tienen que sustituir los valores. Los que teníamos acá se pasan a esta prueba, lo cual nos da menos 0.68, con un nivel de confianza del 95% y 4 de grados de libertad. O sea, tenemos que lo crítico es igual a menos 2, 1.32. Entonces eso deduce que menos 0.68 es mayor a menos 2.132. Entonces, como ese es mayor, como el menos 0.68 es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Pues es que estadísticamente como que no existe una evidencia suficiente que afirme que la resistencia promedio del suelo puede ser inferior al valor de la referencia establecida. Mm, Bueno, tenemos la correlación entre resistencia del suelo y el nivel freático. Pues los datos obtenidos del caso, la resistencia de 125, su nivel freático es de 52, de 142 su nivel freático es 61, de 108 su nivel freático es 49, de 119 su nivel freático es 54 y de 136 su nivel freático es 63. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, el coeficiente de correlación calculado que nos da es igual a 0.90, 0.93, 0.90. Eh, pues aquí les presento el gráfico de dispersión que desde la resistencia del suelo versus el nivel freático. La relación entre la resistencia a la comprensión del suelo y la profundidad del nivel freático, mejor dicho. Eh, con esta gráfica podemos observar que pues la tendencia ascendente de los puntos indica una relación que hay positivas fuerte. Eh, Significa que pues a medida que aumenta la profundidad del nivel freático, también tiende a aumentar la resistencia del suelo. La correlación entre magnitud de terremotos y número de réplicas. Los datos del caso que tenemos, magnitud 54, réplicas 23. Magnitud 48, réplicas 17 y así sucesivamente. Teniendo en cuenta esos datos, el coeficiente de correlación que nos daría sería de 0.80. Entonces, con este dato podemos pasar con el gráfico de dispersión, magnitud de terremoto versus número de réplicas. Es como la relación observada entre la magnitud sísmica y la cantidad de réplicas que hay registradas. Entonces, teniendo en cuenta la gráfica que podemos observar, se determina que los terremotos de mayor magnitud tienden como a presentar una mayor cantidad de réplicas, lo que se confirma que el coeficiente de correlación con el coeficiente de correlación es positivo obtenido, disculpe. Eh, la conclusión, pues los resultados que yo tuve, pues demuestran que esas herramientas estadísticas permiten como comprender mejor situaciones complejas que son relacionadas como con la ingeniería civil. Eh, la prueba de hipótesis indicó, o sea, me ayudó a indicar que no existe evidencia suficiente para afirmar que la resistencia promedio del suelo fuera inadecuada. O sea, nos ayudó a sustentar. Sin embargo, yo siento que el análisis de correlación mostró una relación positiva fuerte entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, así como entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas.
Estos hallazgos para mí pues evidencian la importancia de realizar estudios geotécnicos y sísmicos que son rigurosos para que se prevean futuros colapsos estructurales, para que no pasen estos inconvenientes. Bueno, ese fue mi trabajo, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.